La historia de Abraham y Saraam, la promesa de Dios y la impaciencia humana en un tiempo antiguo, cuando los caminos eran largos y el futuro incierto. Dios llamó a un hombre llamado Abram. Vivía en Ur de los Caldeos, una tierra próspera, pero llena de ídolos. Un día, sin mapas ni explicaciones detalladas, Dios le habló con una promesa que cambiaría su destino para siempre. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Abraham obedeció. No sabía a dónde iba, pero sabía en quién confiaba. Junto a él caminaba Sarai, su esposa, una mujer fuerte y fiel, que compartía la misma incertidumbre y la misma esperanza. Ambos dejaron atrás la seguridad para abrazar la fe. Dios llamó a Abraham cuando aún se llamaba Abram y le hizo una promesa extraordinaria. Sería padre de una gran nación y su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Abraham creyó a Dios y obedeció, dejando su tierra y su familia para ir a un lugar que el Señor le mostraría. A su lado caminaba Sara, entonces llamada Sarai, su esposa, quien compartía la promesa, pero llevaba en su corazón una profunda tristeza. No podía tener hijos. Pasaron los años. Después de aproximadamente 10 años viviendo en la tierra de Canaán, la promesa del heredero aún no se había cumplido. Sara tenía cerca de 75 años y desde una perspectiva humana, la esperanza de ser madre parecía cada vez más lejana. La espera se volvió pesada y el silencio de Dios parecía interminable. Siguiendo las costumbres de la época, Sara tomó una decisión impulsada por la impaciencia y el dolor. Le propuso a Abraham que tuviera un hijo con su sierva egipcia, Agar, para así ayudar a que la promesa se cumpliera. Abraham aceptó, y Agar quedó embarazada. Cuando Agar supo que estaba encinta, comenzó a despreciar a Sara, y la relación entre ambas se volvió tensa y dolorosa. Sara, herida y celosa, trató duramente a Agar, hasta que la sierva huyó al desierto, sola, vulnerable y con un hijo en su vientre. En el desierto, en medio de la soledad y el sufrimiento, Dios se manifestó a Agar, y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua y la llamó por su nombre. Le pidió que regresara y se sometiera a Sara. Pero también le hizo una promesa. Su descendencia sería muy numerosa. Le anunció que su hijo se llamaría Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor había escuchado su aflicción. Conmovida, Agar llamó a Dios El Roi, el Dios que me ve, reconociendo que aún en su dolor, Dios no la había abandonado. Agar regresó, y cuando Abraham tenía 86 años, nació Ismael. Durante 13 años, Ismael fue el único hijo de Abraham y creció como heredero de su casa. Sin embargo, la promesa original de Dios aún no se había cumplido. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios volvió a aparecerse y reafirmó su pacto. Cambió sus nombres como señal de la alianza Abram. Pasó a llamarse Abraham, padre de muchas naciones. Y Sarai pasó a llamarse Sara, princesa. Dios fue claro. El hijo de la promesa nacería de Sara. Al oír esto, Sara rió en su interior, pues tenía casi 90 años. Pero Dios le recordó que nada es imposible para él. En el tiempo establecido por Dios, Sara concibió y dio a luz a Isaac, cuyo nombre significa risa, porque Dios transformó la incredulidad en gozo. El hijo de la promesa, finalmente, había llegado. Con el crecimiento de Isaac, surgieron nuevos conflictos. El día en que Isaac fue destetado, Sara vio a Ismael burlándose de él. Temiendo por el futuro de su hijo, Sara pidió a Abraham que expulsara a Agar y a Ismael, afirmando que el hijo de la sierva no heredaría junto con Isaac. Esto entristeció profundamente a Abraham. Pero Dios le habló y le aseguró que Isaac sería el heredero de la promesa, y que Ismael también sería bendecido y se convertiría en una gran nación, por ser su hijo. Con gran dolor, Abraham envió a Agar y a Ismael al desierto con pan y un odre de agua. Cuando el agua se acabó, Agar, desesperada, dejó al muchacho bajo un arbusto y se alejó, llorando, porque no podía soportar verlo morir. Entonces
Dios oyó el llanto del niño. El ángel del Señor llamó a Agar desde el cielo, la consoló y le mostró un pozo de agua. Ismael fue salvado, creció en el desierto y se convirtió en padre de 12 príncipes, conforme a la promesa de Dios. Esta historia, en Génesis, nos enseña que la promesa de Dios no falla. Aunque la espera sea larga, nos recuerda que la impaciencia humana puede traer dolor, pero también revela que Dios es misericordioso, fiel y compasivo. Él ve al afligido, oye el clamor del que sufre y cumple su palabra en el tiempo perfecto. Si hoy estás esperando una promesa, no te adelantes, no te rindas y no pierdas la fe. Dios sigue siendo fiel, sigue viendo tus lágrimas y sigue obrando, incluso cuando no lo notas. Confía en lo que Él prometió, Él lo cumplirá. Si esta palabra habló a tu corazón, escribe en los comentarios Yo creo. Declara tu confianza en Dios y permite que esa fe sea fortalecida.